Estamos con Fernando Frontán. ¿Cómo le decían de chico Frontán? Coquito. A mi padre no le gustaba mucho. ¿Cómo? Que a mi padre no le gustaba mucho. Después fue... ¿Pero por qué le decían Coquito? Porque era chiquito, Sí. de cara rechonchita. Ajá. Y sé, porque debe ser por una profecía de futuro. Fui un rompecoco. Claro. Ya me decían Coquito de chico. Ahora nadie le dice Coquito. Le gritan Coquito, no se da vuelta. No, Ahora es Coco también. No, claro, no, tampoco. en realidad, Flaco fue el Flaco, Frontán, Flaco Sí. es de San José. Nosotros tenemos ahora un grupo interesante por WhatsApp con Usted todos. es de San José. Yo soy de San José Ajá. y me crié allá en tiempos difíciles y dictadura, Ujú. pero católicos, teníamos el grupo de Scouts Católicos del Uruguay, entonces era un punto de encuentro donde campamentos. San José con la juventud siempre tuvo cosas muy interesantes. Estaba el Flaco Gutiérrez allá y él organizaba las estudiantinas y teníamos Ujú. una movida de jóvenes y adolescentes muy interesante, que fuimos sobrellevando la etapa oscura de la situación política de aquel momento, ¿no? ¿Usted qué quería hacer de chico? Cura. ¿Cura? De chico, lo primero que se me ocurrió fue cura, más de hecho, ¿Pero por qué? y porque Tenía en su familia no, mi familia fue una familia sencilla, ni tradicional, lo que se dice. no sé si tradicional, pero de gente devota, Ujú. gente sencilla. Recuerdo que mis bisabuelas me enseñaron a rezar el ángel de la guarda y como que siempre tuve asociada la experiencia de la espiritualidad, ahora lo leo así con el diario del lunes, ¿no? Pero Sí. era esa espiritualidad de las abuelas, sencilla, cotidiana, gente de campo que había venido de la ciudad y vivía casi en la ciudad como en el campo, ¿no? Nosotros teníamos huertas, una vaca, cerdos. ¿Con quién vivía usted? Viví con mis abuelos maternos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y pasamos a vivir a la casa de los abuelos maternos. ¿Y allí quiénes vivían? Allí vivía mi abuelo, que era camionero, El abuelo camionero. el abuelo Pepe, y mi abuela, 2 bisabuelas, 3 tías, mi madre, mis hermanas y yo. O sea que la figura femenina estaba representada En por todos los niveles. 9 personas, 9 mujeres. Más o menos en el entorno de eso. ¿Usted sí. cree que esas 9 mujeres y el trato cotidiano y la rutina diaria de estar rodeado de 9 mujeres influyó para que ese comportamiento social vaya rumbeado Mira, hacia yo su creo que, opción sexual? vos sabés que yo me lo he hecho muchas veces esa pregunta y me parece una buena pregunta. Yo creo que las mujeres me dieron una sensibilidad especial. De hecho, en casa, por una cuestión de higiene, todos hicimos pichí de chicos sentados. Y era una práctica ¿Qué título sana, este? claro. ¿Qué título? Sí, pero en realidad fue eso. ¿Y qué pasó? Yo empecé a entender esas situaciones de las mujeres que tienen un cuerpo diferente, que sienten diferente, que perciben la vida diferente. Desde mi abuela con la oreja puesta en el roncar de los camiones, si llegaban o no. Ujú. Mi bisabuela con sus polleras negras, tuvo un luto largo y con sus polleras negras haciendo pocitos para que amacarnos y arroparnos en su amor. Y mis tías jóvenes que se planchaban, ahora se usan las planchitas, pero antes usaban una especie de papel de astrazas, tiraban el pelo sobre la mesa y pasaban la plancha caliente. Sí. Y con eso, y bueno, y esas jóvenes de los 70, 72, 73. Ahora, usted se hizo varias veces esa pregunta. Sí. Y la respuesta es... Y la respuesta es no tiene nada que ver. En un momento creí que eso tenía que ver. Y no, Claro, porque no tuvo hermanos varones. No, pero no, tuve no tuvo un papá Sí, presente exacto. porque el camionero Sí, recorre sí, el país. El país y 2x3. Y rodeado de 9 mujeres. Sí. A ver, es seguramente que fue una opción suya y únicamente suya la opción sexual. Pero si también socialmente uno crea... Que te digo una A ver. cosa, Peti, después de muchos años, yo tuve mucho conflicto con la orientación sexual, principalmente por todos los prejuicios Sí. sociales al respecto. Y años atrás era un poco más crudo de lo que es ahora. Ujú. De hecho, gran parte de mi accionar
político en lo que hace a ser un gay público activista tuvo que ver con no quiero que nadie viva las mentiras en las que yo me tuve que revolver para sobrevivir, ¿tá? Ni los ocultamientos ni nada. Creo que hoy mirando para atrás, por ejemplo, yo creo que esas mujeres me hicieron feminista. Considerando que el feminismo es una ideología política, una estructura de pensamiento en la cual se mira el mundo desde una perspectiva diferente. Es un pensamiento, perdón que le corte, es un pensamiento también un poco arcaico. Vamos a discrepar. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a discreparte. Y está buenísimo. Sí, me encanta. Porque usted decía que las mujeres lo hicieron más sensible. Sí. Y está bien, pero los hombres también somos sensibles. Y yo lo sé. Digo los hombres porque vos también sos hombre. Claro, pero obviamente. ¿No? Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que los hombres hemos tenido una sensibilidad mucho más mediatizada por los valores de género en los que hemos sido educados. No hemos sido educados para la sensibilidad, hemos sido educados para reprimir nuestra sensibilidad, hemos sido educados para que no llores, hemos sido educados para los hombres ejercer, no lloran, dice, bueno, claro. Ejercer mucho más la presencia de masculinidad en torno al ejercicio del poder. El primero que anda es el que manda, y aquí no sé qué, y soy fuerte, y a mí no me vas a pechugar, y yo qué sé, esa cosa de resolvemos los conflictos a través de la agresividad. Trompadas, exactamente. Sí. Entonces, en todo eso, yo tuve voy a hacer este parate que tiene que ver con la intervención de mi madre. Mamá no le gustaba mucho la violencia. Ella siempre me enseñó que los conflictos se tienen que arreglar hablando. Bien. Y opinando y convenciendo con argumentos. ¿Tá? Siempre se nos cuela la manipulación emocional ahí, pero a veces. Y una vez yo tenía 7, 8 años, me dijeron maricón. Y yo en ese conflicto interno que tenía, que quería lo decir, sintió como una ofensa. Totalmente, un insulto. Ajá. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando se decía maricón, ¿a quién se referían? Y se referían a hombres afeminados que caminaban en el pueblo y que yo hoy los considero grandes valientes, que no les importaba nada en la construcción de su género y perseguían e insistían en ser quienes eran a pesar de todo el rechazo social que les generaban y provocaban en la sociedad, ¿no? Por el simple hecho de ser quienes eran y cómo eran. Pero, y cuando me dijeron maricón, yo agarré enseguida... 7, 8 años? Claro, sí, 7, 8 años, y lo agarré a trompadas directamente. Eso resolví como un hombre debería resolver el conflicto. A mí no me decís maricón, es como si te mentan tu madre, tú vas a defender a tu madre. No. Claro. Y fui a las trompadas. Mi madre me salió de la casa, me agarró de una oreja, me metió para adentro, me dio una buena surtida, como para que sintiera el dolor físico, y después se sentó a hablar conmigo y me dijo, jamás resuelvas un conflicto con trompadas. Ajá. Y no tuve más que pelea que esa y otra que tuve a los 50 años después. Ahora si le dicen maricón, ¿cómo reacciona? Y me río. Claro. Le digo, ¿estás diciendo algo nuevo? Claro. Lo dije yo por Chocolate televisión. Por la noticia. Digo, no, y aparte hoy si me presento me encanta decir maricón. Sí. Porque he aprendido de dónde surge el término, ¿De dónde surge el término? El término surge en 1895 en torno a Oscar Wilde. Oscar Wilde, un gran intelectual inglés que a fines de siglo... Gay. Sí, claro. Homosexual. Sí. Que, bueno, en realidad, según lo técnico, era bisexual, pero en realidad era un disidente sexual de la época y de su cultura. Y por el artículo 135 del Código Penal fue acusado, fue llevado a juicio y fue condenado por su homosexualidad a 2 años y medio de trabajos forzados. Eso fue uno de los primeros activistas, generó una gran repercusión en el movimiento europeo, intelectual, porque es un escritor, poeta, autor de obras de teatro, es un intelectual realmente... Un referente y un ícono gay también. Bueno, sin duda.
Y Oscar Wilde, y cuando en la carátula decía maricón, en la carátula de su juicio. Y hoy yo entiendo que si a mí me gritan maricón, estoy siendo desbordado en piropos, Claro, es un porque orgullo. verdadera es un orgullo. Ujú. Ahí está, ahí hay parte del concepto del Del orgullo. orgullo gay. Tiene que ver con decir, si este hombre que supo soportar las cosas que soportó, que su talento fue lo que fue y que de alguna manera despertó lo que después vino a ser el Comité Científico Humanitario, que fue la primera organización LGBT el mundo contemporáneo, ¿no? Porque nosotros pensamos en el movimiento gay a partir de 1969 con la revuelta de Stonewall, pero en realidad esto había empezado mucho antes con el juicio de Oscar Wilde, con la fundación que vino después del Comité Científico Humanitario, dirigido por un activista, un psiquiatra activista que era Magnus Hirschfeld, un alemán, y que a su vez también él generó en ese movimiento intelectual una producción sobre la investigación de la sexualidad humana amplísima, al punto de que en Berlín había una biblioteca con más de 10.000 volúmenes de trabajos de investigación sobre la sexualidad y sobre la diversidad sexual. Esto fue terriblemente atacado por el movimiento nazi. Claro. Y hay una noche, que es la noche de los cuchillos largos, cuando Hitler manda a matar a todos los disidentes de los altos mandos el movimiento nazi. De la CSS. Sí, de la CSS, ahí está, de la CSS, y al mismo tiempo empieza una persecución obstinada, cruel, y una de las cosas que se hizo fue quemar esa biblioteca pública en el corazón de Berlín, junto con otra cantidad de hechos que iban frente a expresiones que salían de ese concepto de exclusividad aria, ¿no? Al homosexual uruguayo, ¿cómo le gusta que lo llamen? ¿O qué les disgusta más? Las dos, ¿eh? Estoy buscando los extremos, ya que estábamos hablando. ¿Es homosexual, el maricón, el mariquita, el gay? ¿El gay va para el uruguayo? Yo creo que es lo que más va como concepto. Ujú. Pero, Es como que está internacionalizado. Sí, decimos la marcha gay, la gente Sí. gay, bla, 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 yo creo que también hay, hoy yo no sabría decirte cuál es un perfil gay, porque hay miles de perfiles gay. Ujú. La diversidad es tan rica y tan amplia. Yo fui activista durante muchos años, 20 casi, y después permití que otros ocuparan ese liderazgo primario y creció el movimiento. Hoy a veces me pierdo en la cantidad de banderas que tenemos y no logro identificarlas a todas. Tengo que aprender, porque hay banderas de disidencias sexuales muy amplias, ¿no? ¿No siente que se fueron de mambo un poco con No, toda, con la, yo creo que el abanico demasiado extenso yo creo que de sexualismo? la sexualidad finalmente termina siendo una combinación entre la identidad personal de un sujeto humano, su orientación sexual, hacia dónde quiere expresar su deseo y su afecto, y una cuestión que se llama la expresión de género, que es cómo en este concierto se explicita mi diversidad. Nosotros, hasta 1997, la marcha era la marcha del orgullo gay o del orgullo homosexual. En 1997, siguiendo un poco parámetros internacionales del movimiento LGBTIQ+, internacional, pasamos a llamar Marcha del Orgullo LGBTI. Y esto era terrible, porque era como empezar a poner nombre a los colores de una diversidad humana. Este camino ha crecido porque siguen apareciendo personas que se manifiestan desde un lugar y se expresan desde un lugar. Y esto no es que no exista y no es que se invente. Esto habla de lo único y repetible de cada uno. En algún momento llegaremos a ser personas.
y nada más, y no será necesario explicitar nada. Pero hemos tenido un tiempo largo donde la cultura se ha cimentado y donde ha estado bajo un parámetro de control único, heterosexual, blanco, masculino o femenino, parece que la protesta dice, no, existo yo que soy y me siento no binario, no me siento dentro de eso de varón y de mujer, y siento que construyo... El que no se siente ni varón ni mujer, ¿qué se siente? Bueno, yo digo, traje aquí una expresión de género que es lo no binario. Claro, ¿qué sería? No binario. No estoy no soy varón, no soy mujer, ¿Qué soy una persona sí. con genitales masculinos Sí. o con genitales femeninos, pero Sí. que en el género socialmente me expreso. ¿Y no se relaciona con hombres ni con mujeres? No tiene nada que ver la orientación sexual Sí. con la identidad en el género ni Bien. con la expresión de género. Perfecto. Entonces, la orientación sexual puede ser... yo me he encontrado muchas veces conversando con personas trans, por ejemplo, ¿no? Personas que transitan de un género a otro. Las personas trans Entonces, transitan, obviamente. Exacto, claro, Claro. pero es que en realidad viene por eso. Ajá. ¿Y qué es lo que expresan estas personas? De hecho, en este momento tenemos una expresión muy linda de mujeres que transitan de mujer a hombre, los hombres trans, y cuando ellos nos cuentan quiénes son, nos hablan de que se sienten identificados en la expresión de género masculino, algunos no, y siguen en esa transición y ambigua, por decirlo de alguna manera, o no binaria. Algunos quieren intervenir su cuerpo, otros no. Algunos se sienten atraídos hacia personas con genitalidad masculina, otros hacia genitalidad femenina. No, ¿qué es lo que hablan? De una expresión que los hace único y repetible. Entonces es más fácil preguntarle, ¿cómo te gusta que te llamen? Ok. Cuéntame quién sos. Sí. Yo estoy muy contento porque tú sabes que trabajo en adicciones y en un centro de rehabilitación, y en esto lo que hacemos en este centro es como deconstruir la vida que traíamos y que se complejizó con el consumo de sustancias, y construir una vida que tenga que ver con quiénes somos. Entonces, en la comunidad hemos de entrada de pique aceptados hombres trans en las comunidades de varones y mujeres trans en las comunidades de mujeres. Y esto ¿Cuál es la diferencia entre hombres trans y mujeres trans? Hombres trans son aquellas mujeres que han transitado hacia el género masculino y la expresión de género masculino. Mujeres trans son aquellos que han transitado o están transitando desde un origen masculino hacia género femenino. Bien. ¿Ah? Y en la comunidad lo que ha pasado, porque en la comunidad se refleja la sociedad tipo, lo que ha pasado es que la convivencia se da desde quién sos tú. Contame quién sos. Y cuando convivimos, dijo, yo tengo que ocuparme de mí. Y entonces no tengo mucho tiempo para ocuparme de vos y encasillarte a vos. Cuando vos me digas quién sos y dónde estás, es más simple de lo que uno cree, la convivencia misma en la diversidad. Creo que se complejiza cuando uno la vive desde un parámetro ideologizado. Fernando Frontán, Sí, ¿cuándo, Orlando Pettinati. ¿cuándo se dio cuenta quién era usted? Yo empecé a percibir que me gustaban. Yo soy un hombre, técnicamente Sí. soy un hombre homosexual cis. O sea, me identifico con mi género, no quiero transitar. Me gusta ser hombre, bien varoncito, con mi cuerpito, con mi pene y con mis bolas y adelante. Bueno, tampoco queríamos saber tanto. Bueno, bueno, pero tampoco lo voy a rechazar. Si, No, a está ver, bien. no estoy diciendo nada Sí. extraño. No, está bien. Y con mi orto también. Ok. Claro, que es muy divertido porque... Que para estar donde está, mira, bien que se debe haber... también. ¿Sabes lo que va? Hay una cosa que a mí me encanta, es un chiste que me encanta hacer mucho Sí, sí. y que para desconstructurar es, los varones gay, Sí. cis, tenemos una ganancia terrible. Perdón, cuando habla de cis, para que la gente entienda, Cuando ya dije estamos cis, hablando de aquel- cisgénero. Cisgénero, exacto. Ajá. Los varones, hay una gran ganancia que tenemos. Cuando no funciona por delante, siempre funciona por detrás. Ok. ¿Quiere ir al corte?
No, no, no. No, yo ya la tengo cortada. Que no tiene nada que ver, pero... No, está bien. Pero viene está bien, para el no, caso. pero la circuncisión es, Sí. es una práctica de higiene sanitaria Sí. que surge en los pueblos semitas. Sí, El pueblo hebreo básicamente lo constituye y después le da un valor religioso inclusive. claro. Que hace que el prepucio, que se corta a tiempo, Sí. libere la posibilidad de aglomeración de bacterias contaminantes que vamos Tengo terminando. tremendo chiste que tiene que ver con el prepucio, que es un chiste gay también. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé si da para ahora. Ah, bueno, no sé, usted conduce, yo le sigo el tranco. Ok, vamos a la pausa. Ah, lo dejó No, tranco. no, no. Ah, lo dejé colorado, No, Petinati. no, pará, está bien, yo tengo huevo. Yo también. Vos también. Sí, Ah. claro. Es un chiste gay, ¿eh? Lo puede tomar, como hay chistes Haga judíos, chiste, ¿eh? haga chiste. Pero Después eso, vemos si hay que pensar sobre los chistes No, y pero sacarle no quiero el ofender filo. a nadie al aire. No, Pero es bien. un chiste, es humor. Sabe que nosotros los judíos nos hacemos la circuncisión. Obviamente. ¿Usted sabe lo que hacen con lo que resta, con lo que sacan del No. prepucio? Chicles para putos. Está bien. ¿Es ofensivo? No. No, está bien. A ver, ¿sabes cuándo, Sí. cuándo pasamos al terreno ofensivo? En la intención. En la intención. Sí. ¿Y sabes Porque cuál es la vos y diferencia? yo, para vos y yo tenemos el mismo apellido. Petinati. No, ¿Por judío qué? de mierda, puto de mierda. Ah, sí, Claro. es verdad. Pero Sí. ¿sabes qué, Orlando? Sí, El punto acá, sí. el punto acá es que la diferencia entre la intención tú no la podés descubrir en los espacios virtuales. Yo estoy escribiendo, Sí. puedo decir este mismo chiste, pero al no tener una interacción comunicacional contigo, no puedo ver tu intención. No puedo Claro. ver tu mirada, no puedo ver tu expresión corporal, y me faltan insumos para juzgar. Entonces, gran parte de esta Sí. cultura en la que vivimos hoy Ujú. tiene que ver con esto. Y hay unas batallas Agravado con el anonimato. y la Agra- impunidad y de la impunidad de la del humanidad. anonimato. Está bien. Vamos atrás nuevamente, perdón con la expresión. Sí, sí, marcha atrás bien puesta. Vuelvo al tema que me gusta porque nos quedó colgados, si Sí. se me permite la expresión también. ¿Cuándo te diste cuenta, Fernando Frontán, quién eras? Mira, creo que ha sido y esto parece discurso armado, pero es una realidad. Ha sido un proceso para mí. Yo empecé a sentir que me gustaban más los hombres que las mujeres y al mismo tiempo a percibir que no era bien visto eso y que no era bueno. No sabía por qué, no tenía con quién hablarlo, por tanto lo fui metiendo en mi ropero y estuve en el armario mucho tiempo. Pará, por algo te dijeron maricón a Y- los 7 y años. me defendí. Y te Bueno, porque defendiste. en realidad Pero más allá de ser me un miro, insulto común, no, pero yo era ¿vos una sentías mariquita, que era eras muy diferente? amanerado. Y ahí tiene ¿Sí? quizás que ver que Con 7 años ya uno se puede dar cuenta. Sí, claro. Claro. A ver, lo que yo tenía gestos quizás y expresiones afeminadas. Ajá. Que eso sí podría ser tomada de toda la convivencia con, Claro, con producto- tantas mujeres. Claro, vivís Claro. con 9 mujeres, sos una más. Sí, exacto. Claro. Ajá. ¿Y qué te diste cuenta entonces? No, sabía que me en la a primera mí, adolescencia. en la primera etapa era que eso, y me pasó que me empecé a enamorar de mis amigos. Entonces, eso era más tenebroso todavía porque no lo podía hablar, mucho menos con tus amigos. No, ¿Y tu mamá que te decía Mi tan... mamá era divina. Claro, porque es Mamá la que era te divina. sentaba y te decía cómo tenés que actuar. ¿Qué te dijo? Mira, no, sobre el tema nunca hablé con mamá ¿No? mano a mano, pero ella, que lo percibía, las madres te ven, te Claro. conocen, y mamá era una mujer maravillosa. Seguramente muchos que la conocieron y están acá en la audiencia sabrán de lo que estoy hablando, porque fue una mujer que realmente se ganó el cariño de muchos por su amplitud y por su afecto por sobre las cosas, ¿no? Ella siempre su mensaje era, si yo tuviera un hijo, porque enfrente a casa vivía un chico que era afeminado, un poquito mayor que yo y ya con una identidad clara y No, pero definida. no ligaba nada. Ibas para ahí, o sea, Bueno, estabas en tu sí. casa, tenías 9 Bueno, pero mujeres. yo Cruzabas, ibas, Bueno, tenías pero lo- a mí me pasaba que
yo acumulaba el rechazo generalizado. Sí. El mismo que tenía hacia mí lo manifestaba hacia él. Y cuando hacía esas expresiones en conversaciones en casa, mamá siempre me decía, ay, si yo tuviera un hijo gay no tendría problema. Lo abrazaría, lo quería, me encantaría, me encantaría. Me mandaba mensajes, nunca me apresuró a que le dijera, me mandaba mensajes y mensajes que yo no estaba preparado en aquel momento. De hecho, mi vieja murió y yo no estaba preparado todavía. Para decírselo. No, porque no lo tenía resuelto. Yo quería cumplir con el formato. ¿Y papá? Con papá papá siempre me persiguió. O sea, íbamos en el ómnibus y me decía, che, mirá, te están mirando allá, aquella chica, mirá, no sé cuánto. Claro. Te quería empujar. Yo iba mirando al guarda, seguro. Y posiblemente papá la tenía clara. Entonces siempre tuvo la presión de el ojo inquisidor de Gran Hermano de mi padre, ¿no? O sea, al confesionario. De hecho, yo en un momento quise tratar esta cuestión. Hablé con mi padre y le dije, mira, papá, me pasa esto. Estoy teniendo fantasías con hombres y me masturbo pensando en hombres. Y papá me dijo, para un poquito. ¿Vos ya tuviste sexo con una mujer? No, papá. Bien, vamos a hablar con el tío Héctor. Claro. Y el tío Héctor me llevó a Whiskería Los Cardales de San José. Trátenlo bien. Trátenlo bien. Sí. Exactamente. Aparte fue bien gracioso. Porque llévenlo al paraíso. Sí, bueno, pero sí, el paraíso me llevaron, sí. Al paraíso de la primer gonorrea que tuve. Claro. Me hicieron, la primera experiencia con gonorrea y la burla de la enfermera que me daba la inyección de penicilina, aquellas que venían en dos ampollas gruesas. Y me decía, ¿te gustó meterla? Y sí, yo digo, no me gustó para nada. Pero fue también la primera mentira oficial. ¿Cómo te fue? Divino, soy el macho americano. Todos mentimos esa primera vez. Mentira, nada. Fue una cosa terrible. Un trámite. Más que un trámite, yo me hubiera sentado a charlar con aquella mujer. Claro. Recuerdo la escena y la imagen muy clara. ¿Y qué recordás de esa escena? ¿Entraste a una habitación? Sí, una habitación oscura, luz tenue, con roja, la palangana me impresionó bastante. Claro, te limpiaban el aparato. Sí, todo. Sí, una práctica que no sé, sanitaria no tenía mucho, pero está. Y después el hecho de yo inerte sobre aquella mujer, un gurí de 15 años, una mujer de 30 y pico, yo qué sé, no... ¿Qué fue eso? No sé. Pero también hoy Pobre el tío Héctor, que además tuvo que garpar. Sí, el tío... Claro, todos perdieron esa noche. No, la única que ganó es la loca. Mi tío perdió más todavía porque la mujer, en esto del trabajo sexual, estaba simple... Estaba completo y hay uno en el medio que no me acuerdo cómo le llamaban y yo dije, no voy a ser miserable de ir al simple ni tampoco irme al completo, me fui al medio, claro que implicaba el sexo oral, incluir el sexo oral. Y mi tío cuando me dijo, vos hijo de puta, pará, ¿qué sacaste la cuponera? Claro, te fuiste de mambo para empezar, era un simple, ¿no? Claro. Bueno, pero si no me lo explicaste, yo qué sabía. Claro. En fin. Una experiencia que no. Y siguió esto. ¿Recordás qué te dijo tu papá cuando saliste? Sí, bien. Igualmente a eso vino otra etapa que en realidad yo veía que eso no tenía solución. Y en aquel tiempo, estoy hablando del año 82, yo estaba terminando quinto de liceo humanístico y pasaron las escuelas militares, la escuela naval. Y yo, bien maricón, me enamoré tiene una publicidad que decía, si escuchas el llamado del mar, y apareció un caracol. La escuela naval. Sí, y entonces... ¿Entraste a la escuela naval porque te enamoraste de alguien de la escuela naval? No. Entré a la escuela naval porque quería hacerme hombre. Y entendía, y era apático, y no sé qué, y mi viejo me dijo, yo te entreno. Mi viejo que... o sea, era muy difícil simpatizar con las escuelas militares en aquel momento. Dictadura. Claro, y tan fervoroso que estábamos ahí en el trámite de salida. Sí. Entonces, pero me entrenó, entré a la escuela naval,
para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Eras el único gay de la escuela? Nunca supe. Nunca, no se hablaba eso ahí, no se habla. Sí, pero sí suceden cosas. ¿Ah? ¿Qué sucedió? Yo no puedo confirmar nada. Yo estaba como muy concentrado en que quería encaminarme como hombre y está. Y el mar me gustaba y era una cosa. Y tuve un entrenamiento brutal físicamente. Por ejemplo, yo era un tipo recontrapático al deporte, nada, era un flaco escuálido. Sí. Pero en la escuela me entrenaron bien. Potenciaron mis cualidades, mis piernas largas, no sé qué, me entrenaron para correr 3.000 metros, logré hacerlo con muy buenos tiempos, competí por la escuela en 3.000 metros, entonces como que disfruté mucho de eso, ¿no? ¿Era solo hombres? Sí, en la escuela naval. En aquel tiempo, sí. Yo estoy en la Barlovento del año 82. Quien me quiera buscar me va a encontrar ahí en la foto de... La Barlovento era la revista de la Escuela Naval. De la Escuela Naval. Y en esa revista siempre había una revista de graduaciones y entonces las fotos de cada año se publicaban allí. ¿No habías tenido novia hasta ese momento? Tuve ¿Novia novia, mujer tuviste? Tuve 2 relaciones importantes como mujer, con mujeres, y con una tuve un proyecto para casamiento, que no llegamos a concretarlo. La vida se encargó de ¿Y las relaciones eran simples, eran completas? O... Las relaciones, éramos jóvenes católicos, entonces ya habían ciertas... ¿No había sexo? No había... yo puedo decir que teníamos una vinculación sexual sin penetración. Y nunca tuve problema al estímulo. Siempre la sexualidad a mí tuvo una cosa interesante en toda mi vida, en la práctica sexual, asociada al afecto. Entonces, si había un vínculo de afecto, siempre había una expresión erótica de ese vínculo de afecto. Que erótica no necesariamente tiene que ser sexual. Sí, pero con repercusión sexual, sí. Ajá. Y con deseo establecido. ¿Sentías deseos con tu novia? Sí, el tema era que yo estaba como muy torturado, porque por ejemplo, cuando yo salí de la escuela naval, coincidió que me mudé de San José a Montevideo, nuestra familia se mudó a Montevideo, y yo empecé a tener encuentros por 18 de julio, era un lugar de encuentro la noche siempre amparó a los gatos y a los gays. Claro. Y a los gay gatos. Y a los gatos gay. Y a los gatos gay. Y entonces salí a trillar 18. ¿Cómo era? Era muy simple. Ahí está. ¿Cómo era levantarse un gay en 18 de julio? No, pero en la época de la dictadura. Bueno, estoy hablando de dictadura. Claro, sí, por eso. 83, 84. Sí. Caminábamos, nos mirábamos. Volvías la mirada hacia atrás, si había alguien el que había fichado que miraba, se daba vuelta, picó. Se daba vuelta y está. Y después los códigos para ver qué pasaba, de dónde te conozco. ¿Sos familia? Eran códigos era un lenguaje homosexual. Claro. Sí, sos familia era para saber si eras gay, o sos familia o ¿cómo era el otro código? Sos familia, ¿entendés? ¿Cómo? Sos entendido. ¿Entendés? En el diálogo, ¿cómo te va? Vos sabés que yo te veo cara conocida, ¿entendés? Y si sabías el código, había respondías. Un boliche en esa época que decía solo para entendidos. Exacto. Exactamente. Claro. Pero el punto te estoy hablando de 83. Eran los códigos de lenguaje entre los homosexuales. El entendido era para decir somos entendidos, somos familia, somos gay. Diríamos hoy, ¿no? En este momento no había boliches gay todavía, porque el primero aparece en el 84, que es Arcoiris, que estaba en la calle Tristán Narvaja, ya enfrente a la facultad, ahora a la Facultad de Psicología. Sí. Y después fue Controversia, que estaba en la calle Convención, entre 18 y Colonia, y después 874, al lado de Baires, ahí en Te los Colonia. Trillaste todos. Sí, claro. Sí. Pero estábamos en el Levante de 18 claro, de julio. en el Levante de julio. Entonces yo ahí estaba como en una ambigüedad. ¿Me largo, no me largo? Tuve algunos encuentros. ¿No habías tenido ningún encuentro todavía con un hombre? No había tenido. Pero ahí el tema era que no me lanzaba a todo. Entonces, sí soy, pero esa cosa me amparo en que soy activo. La cola no, sí. Ahí no. Sí. Pero me pasó un caso que hasta el día de hoy lo recuerdo, y si me está escuchando, pido perdón así.
Conocí Sí. a un chico hermoso, Sí. sí, y todo bien. 18 de julio. 18 de julio, entendido, todo bárbaro, ¿no? Digo, ¿tenés lugar? ¿No tenés lugar? ¿A dónde vamos? Activo, pasivo, eran preguntas como para ir decodificando el vínculo que podía surgir de ese Sí. encuentro. Y fuimos a un lugar hacia el barrio sur. Habían en aquel tiempo muchas casas vacías ahí, uno tenía como ciertos recovecos. Y entramos en ese lugar y el chico me quiso besar. Ajá. Y me besó y fíjate vos el morbo represor en mí, ¿no? A ver. Cuando él me besó, yo le mordí los labios. Y el tipo me bajó una trompada, con toda la razón del mundo. Sí. O sea, el tema era, si me besabas, que era como entrar en un ámbito... Claro, ya como que no salías, era entrar en ese mundo que tenías pero- miedo. Exactamente, Tenías miedo. exactamente. no. Está con nosotros, que venga, por favor. Que... Te cagaste un poquito. ¿De qué? Está el chico. No, que venga. Sí, me encanta porque le gustaría pedir perdón. Si me escuchás y sabés quién soy, pedí perdón. Vení a morderme ahora. Ay, Sí. Me encanta, ahora sería un morbo. Claro. Ahora, qué increíble cómo ibas experimentando y buscando tu propio camino. Exacto. Sin poder hablar con nadie. Nadie. Porque aparte estabas en Montevideo, no conocías a nadie. En realidad vas haciendo vínculos. Sí. Y eso que yo empecé a trabajar, trabajé en una empresa sola desde que comencé a trabajar y entonces ya generé vínculos. Trabajé en cooperativa bancaria desde entonces hasta Sí. 2007 y obviamente generé una cooperativa bancaria. Para mí fue una institución maravillosa que me dio la vida, me enseñó a ser un ciudadano, ser un trabajador, me enseñó a valorar a los compañeros, a valorar las funciones, a honrar el trabajo. ¿Y te respetaban tu condición sexual? No, todavía no se sabía nada. No se sabía nada, Yo pero recién empezaste a salir en pero televisión. sí, pero yo estoy en 1984, te Sí. estoy hablando. Yo salgo en televisión en 1997. Ajá. Entre ese tantos tuve dos parejas, mujeres. Con una casi me caso, entonces no nos casamos en buena hora porque hubiera sido deshonrar lo maravilloso de aquel aspecto, Sí. pero me pasaba que yo iba caminando con cuando tuve novia, con ellas por la calle y todo bárbaro, Sí. y pasaba un hombre que me gustaba y era como si me patearan la biblioteca y cayeran todos los libros y había que ordenarlo. ¿Y porque- te dabas vuelta a mirar al tipo? No, No. pero el bicho quedaba adentro, Claro. era terrorífico. Es como el meme ese, el flaco que se da vuelta Ah. a mirar a otra chica. Pero es tremendo. Ahora, vos, sin poder hablar con nadie en tu familia, tus amigos, empezaste a descubrir solo tu orientación sexual. Sí. Mm. Digo, saberla Conociéndote con gente en la calle. El problema, ¿sabes cuál era? Yo sabía mi orientación sexual y sabía que me gustaba. Lo que no podía asociar era Sí. mi sexualidad con mis valores como persona y los valores que había adquirido como hombre de fe. Ajá. Entonces ahí Había claro, una había un pelea. conflicto Una total. Sí. Porque en el fondo yo podía decir, la sexualidad es bárbaro, pero es algo que nace del impulso, que yo no gobierno, ¿cómo construyo esto en un proyecto de amor? No podía concebir que dos personas del mismo sexo pudieran establecer un vínculo de amor. No estaba en mi esquema. Mi esquema fui formado como todos, era un esquema heteronormativo, o sea, la Sí. norma del vínculo heterosexual ¿Tenías era muy adentro la religión? Sí, por supuesto. Y Ajá. digo, de hecho, no, la religión fue la misma que me salvó. En realidad no me salvó la religión, me salvó la fe. La religión me educó en la fe, me formó en la fe, me enseñó el evangelio, me enseñaron los valores cristianos de los que me enamoré. Y también me enamoré de la persona de Jesús, no eróticamente, pero sí afectivamente importante, y he seguido las pautas de su mensaje y lo he hecho un amigo en mi vida. Ujú. Hay un texto bíblico que para mí me encanta, que está en el Apocalipsis. Juan está relatando el vínculo con Dios, está hablando ahí, y en un momento Dios dice: llegaré a tu casa, golpearé tu puerta, y si me abres, entraré y cenaremos juntos. Este texto, que tiene tanta intimidad y tanto respeto, yo sentí que la experiencia de Jesús era eso. Tocaba mi puerta y me esperó, porque yo durante mucho tiempo pedí
sacame esto, por favor. Mirá qué increíble, ¿no? La frase. Sacame esto. No quiero esto. Ujú. No quiero esto. Y me lo sacó. Claro, me sacó la lógica con la que yo estaba interpretando esas emociones y esa identidad que quería emerger de mí. Desde el y yo punto de aplastaba. vista homosexual, ¿cómo ves la Biblia? ¿Cómo ves el Nuevo Testamento? ¿Ves en Jesús una imagen homosexual? No, ¿Ves porque en no, los apóstoles? yo veo en Jesús un hombre que ama indistintamente a hombres y a mujeres. Un hombre que genera, un hombre Y esa, divinidad. esa sexualidad de Jesús. Pero hay una cosa importante. Jesús Sí. vivió en un contexto greco-romano, Ujú. un contexto de ocupación del Imperio Romano en Israel, y ese contexto era una mezcla cultural muy distinta, ¿no? Entonces, y tuvo la chance de haber juzgado, y no lo hizo. No hay ninguna expresión de Jesús que hable o defina o se detenga a mirar como problema algo que era una realidad. Y las prácticas homosexuales eran parte de la vida. En el Nuevo Testamento aparece después de Jesús Pablo, que es quizás uno de los precursores de lo que después llegará a ser el cristianismo como religión separada del hebreo, porque Jesús fue un judío y el movimiento de Jesús en su tiempo fue cómo restablecer el vínculo de la ley hebrea y cómo vivirla justamente y el anuncio de los profetas de que iba a venir alguien que enseñaría, bueno, todo eso estaba en ese contexto. O sea, que Jesús quería llevar ese mensaje más allá de las fronteras del pueblo de Israel a todo el mundo. Y el código o el mandamiento que enseñaba era el amor. Entonces, eso fue la experiencia de Jesús y de los primarios que estuvieron con él. Posteriormente vino Pablo. Pablo lleva el mensaje del Evangelio a los pueblos helénicos y entonces encuentra un gran conflicto que se le genera porque había una ideología que era el gnosticismo, y el gnosticismo planteaba la dualidad cuerpo-espíritu, y entonces ese problema estaba instalado. Las veces que Pablo habla para condenar prácticas supuestamente homosexuales son 2 o 3. Hay cuatro. ¿Hay cuatro. prácticas homosexuales en la Biblia? Sí, por supuesto. David y Jonatán, Ruth, Sí. Ruth, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Claro. ¿no? Pero el primer. Sodoma, Gomorra. Claro. Pero Sodoma y Gomorra entra dentro del marco del Génesis, que es un mito, pero y es la lectura de un mito que tiene que ver igual muy parecido a lo que fue después con la Torre de Babel. Pero en el primer converso es un eunuco. ¿Y quién lo convierte? ¿Quién en los Hechos de los Apóstoles? Y el eunuco lo convierte Felipe. O sea, el primer converso sería alguien de la diversidad sexual o de las minorías sexuales. Entonces, el tema es que no era problema en ese tiempo. Hay un tema aquí con las traducciones. Entonces, que los escritos bíblicos están en hebreo o están en latín, ¿no? Están en griego, perdón. Entonces, gran parte de los escritos de Pablo tienen que ver con interpretaciones de algunos escritos. Malacoi, que es un término que habla de afinado, refinado, o arsenocoitán, que es algo parecido, y lo que Pablo está condenando ahí, porque el gran problema no era la sexualidad para Pablo, el gran problema para Pablo era cómo se diferenciaba la fe del cristianismo de toda esa cultura diversa religiosa, que no era hebrea, porque los hebreos estaban todos pautados por la ley de Moisés. Y todos interpretaban la ley en función de esa base religiosa hebrea que surge del pacto de Sinaí, donde en la caminata y la liberación del pueblo hebreo le marca la vida y la llegada a la tierra y el pueblo elegido, en fin. El gran punto acá que para Pablo era otro tema. ¿Cómo logramos que esta fe no se contamine
con otras ideologías que estaban en la vuelta y que tenían concepciones muy distintas. De hecho, el gran problema de la iglesia después de la muerte de Jesús, en ese proceso de los seguidores, es definir quién era Jesús. ¿Era el Mesías? ¿Era verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Era un espíritu puro que se encarnó, pero si se encarnó? Y el gnosticismo tenía ese conflicto de la dualidad. Los estoicos también lo tenían. Entonces, el conflicto era la definición. No tiene nada que ver con la sexualidad. ¿Y por qué entonces, si en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, hay relaciones homosexuales, si hay relaciones que tienen que ver con hombres y hombres, mujeres, mujeres, la Iglesia hoy no acepta una apertura sexual que en el año 2025 es ya insostenible? Bien, la Iglesia, si nos referimos a la estructura de la Iglesia Católica Romana, el cristianismo, que es una familia religiosa mucho mayor, está en otras posturas. Uno va a las iglesias protestantes, la tradición luterana, la tradición anglicana. Acaba la tradición anglicana de nombrar un arzobispo en Inglaterra, mujer y lesbiana. El protestantismo en sí ha avanzado mucho más en estos temas que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene ¿Qué tiene miedo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica no tiene miedo. Ajá. La Iglesia Católica tiene la fuente de los evangelios y las escrituras, y por otro lado tiene el gran paradigma de la doctrina. Y la doctrina es una construcción de todo lo que implicaba en repercusiones de interpretaciones y de construcción de una moral y de construcción de una percepción del mundo, una percepción de la realidad. La Iglesia ha tenido conflictos para entenderse con la ciencia, ha tenido conflictos para poder comprender que el mundo no era un plato sostenido por elefantes y que no. Y ahí estaba Finisterra y ahí tenemos todo lo que pasaron con los científicos como Newton, que de alguna manera empezaron a explicar desde la ciencia, y la Iglesia ha tenido problemas con salir de su doctrina, y eso le ha hecho difícil. Por eso esto no es peyorativo, pero se le habla de un elefante como institución caminando lento y procesando. Hasta antes de León XIV, el Papa Francisco, el Papa tiene, por una cuestión de dogma, a partir del Concilio Vaticano I, la infalibilidad papal, o sea que lo que el Papa declara tiene en la doctrina es palabra incuestionable. ¿Y cómo se portó Francisco respecto a la comunidad gay? Francisco tuvo una gran aproximación a la realidad de la diversidad, planteó inclusive los ritos para celebrar las uniones de parejas del mismo sexo, habilitó a religiosos que lo hicieran, principalmente las iglesias anglosajonas. Pero la diversidad sexual está en la iconografía del inicio. Si uno ve los mártires, aparecen las expresiones Felicita y Perpetua, Baco y otro obispo más que murieron juntos y abrazados. O sea, hay rituales establecidos para la bendición de parejas del mismo sexo. No fue un problema sino hasta el principio de los 800, 900, que vuelve otra vez esa parte oscurantista de la historia, en la que la Iglesia empieza no solamente a definir el matrimonio, no solamente a definir los patrimonios de la Iglesia, también logra vender indulgencias para la salvación. O sea, a mí me gusta leer estas cosas en contexto. Una etapa oscura en donde la doctrina fue yendo y viniendo, pero creo que en algún momento van a poder hacerlo. Iglesias más contemporáneas,
más jóvenes en relación a la larga tradición del catolicismo romano, Tienen otra apertura. tienen otra apertura. Nos vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa vamos a conocer un poco más de la historia de Fernando Frontán en Malos Pensamientos. Estamos con Fernando Frontán, más conocido como... El puto de la tele. ¿Te conté esa historia? No, a ver. Cuando empecé en Debate Abierto, Sí. en el 98, Sí. fue un programa explosivo, maravilloso. Debate Abierto fue un programa de polémica bueno, espectacular. Que marcó una huella importante. Sí, y entonces yo subía, trabajaba en la cooperativa bancaria todavía, y subía el Omnibus. Y subí una mamá después con un niño en brazos y un chiquito de 5 años. Se Sí. sentó al lado del guarda para pagar el boleto mientras que sacaba. Y yo estaba sentado un poco más atrás y el niño de 5 años me miraba y me miraba y me miraba insistentemente. Y yo dije, este va a dar el calor de la noche. Claro. Y en un momento dice, mamá, mamá, el puto de la tele, el puto de la tele. Claro. En el ómnibus, imagínate lo que Sí. fue eso, una explosión de carcajadas. A vos no te ofendía eso. Nah, al contrario, eso era parte de quién Era- era el puto. ¿Dónde escuchó Claro. este niño El el puto puto de la de Debate tele? Abierto. Claro, Claro. claro. Qué increíble. Ahora, hablábamos en el bloque anterior de ser gay en la época de la dictadura. Hablábamos de 18 de julio, cómo tratabas de levantarte a alguien. ¿Cómo se comportaba la policía en la época de la dictadura con los homosexuales? En Uruguay. En Uruguay era complicado porque de hecho hubo operativos racias en el 85 cuando entró el primer gobierno del Partido Colorado, nos perseguían, nos detenían, nos fichaban. De hecho, ¿En la dictadura también? en la dictadura también, pero en mucho más en ese periodo. No sé por qué. Hubo una gran movida de racias. No sé si te acordás. Yo me acuerdo de perfectamente. había con los estudiantes de secundaria, de universitarios y también con nosotros. A los boliches gay venían, raciaban, metían las chanchitas y todo el mundo para adentro. Y hay historias de esas de todo tipo. Había como un ensañamiento. Perdón, quizás en la democracia sucedía más que en la dictadura, porque en la dictadura estaban todos tapados Sí. y no se manifestaban. También A la hora de la libertad, a sí, la hora de la democracia. yo puedo decir que el movimiento gay comienza con una publicación que se hizo en el semanario Aquí, que dirigía el doctor Tarigo, Sí. y el grupo Scorpio, que fue el primer grupo organizado del movimiento, hizo un manifiesto homosexual que se publicó. Anterior a eso, en el 84, Gustavo Rey, no recuerdo la emisora y no sé si lo puede decir. Sí, claro, en en emisora del Palacio, en quizás. Océano. O en Océano, En sí. Océano tenía un programa a la noche y una vez a la semana el grupo Fundación Scorpio iba Sí. a ese programa y contaba y relataba temáticas de la homosexualidad. Era la primera vez que podíamos escuchar algo oficial, por decir una manera. Si hay Sí. voz pública a través de una radio, nos juntamos a gente gay, estamos todos en el armario en aquel tiempo, ¿no? Después fue plantearnos que la necesidad de visibilizar para poder empezar a tener un diálogo diferente. Pero ¿Y la policía cómo se comportaba con la comunidad Mirá, gay? era muy simple. A veces yo nunca fui detenido, sí chantajeado. Porque ¿En había qué sentido? y muchas veces en ese trillo ¿Te paraba la policía el 18 de no julio? la policía directamente, pero sí supuestos oficiales de policía encubiertos. Y entonces tenían el código, entender, no entender, pipipi, papá, y te retenían y te pedían la documentación y tú en el cagazo sacabas la cédula, la entregabas. Claro, porque vos... Y una vez que tenía la cédula, vamos para la comisaría, porque ya estaban los ficheos esos, ¿no? Ajá. Y de hecho esos ficheos para muchos pasaron, muchos no pudieron sacar pasaporte porque tenían el registro y eso era considerado mala conducta. Y el certificado de buena conducta que te da cuando tú vas a hacer el pasaporte, la policía, simplemente para que no estés vinculados en cosas así, ya te bloqueaba.
O sea que cuando te retenían o te sí, detenían, sí, te te fichaban, fichaban. y eso era mala conducta. Sí, sí, estaba en los archivos de mala conducta. Horrible. Terrible, claro. Pero era algo normal para la comunidad. Era mortal. Nosotros, de hecho, después con el movimiento, con el Grupo Diversidad y el Encuentro Ecuménico para la Liberación de Minorías Sexuales, en el 99 logramos tener con Stirling, ministro del Interior, una charla y logramos que Stirling movilizara todo para Eliminar el archivo. eliminar los archivos. Ahora bien, hablaste de Tarigo. Sí. Hablaste de Enrique Tarigo, que fue vicepresidente Sí. del partido del país Sí, por el primer Partido vicepresidente. Colorado. Sí. Hablaste de Stirling, Sí. ministro del Interior del Partido Colorado. Sí. ¿Era el Partido Colorado la fuerza política que más entendía al movimiento Mira, vos homosexual sabés, en Uruguay? yo puedo decirte una cosa, que el Partido Colorado como estructura política fue más receptivo que lo que después fue la izquierda. En la izquierda tuvimos importantes aliados que los cuento con los dedos de mi mano. Margarita Perkovich, Daisy Tourné, Felipe Michelini, Berta Sanseverino, Daisy Tourné ya la dije, y para de contar. Está bien, pero estamos hablando más hacia acá en el No, tiempo. no, ellos son de la primera guardia. Ajá. Margarita Perkovich estuvo en la Junta Departamental en el 94 y estuvo en el Parlamento en el, creo que no me acuerdo en la cuál legislatura, pero es de las primeras. Bien. ¿Tá? ¿Qué pasó con el Partido Colorado? Ese liberalismo ballista de la vieja guardia, que quizás se encarnó en el foro ballista, llegó al gobierno. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el 2000, el Partido Colorado llegó a la presidencia con el doctor Jorge Valle, y lo primero que hace Valle, antes de asumir la presidencia en marzo, hace declaraciones al New York Times en enero. Y en las declaraciones le preguntan sobre Siche, que es el pueblo de origen de los valles, y le dice, bueno, pero no el Siche de ahora. Es decir, no, porque ahora es una vergüenza del cual lleno de homosexuales. No sé cuál. En el New York Times, enero del 2000. Bueno, y así fue que finalmente Jorge Valle se ganó una campaña internacional en su contra, que, por ejemplo, entre las tantas repercusiones que tuvo, cuando fue a París no le dieron la llave de la ciudad. El alcalde era homosexual. Fue a Berlín, de ultraderecha, pero en Berlín, de ultraderecha también, no le dieron la llave de Berlín porque de alguna manera sus declaraciones habían sido tipificadas como las peores. Al mismo tiempo que se daba eso, la primera presidencia de la Cámara de Diputados en el gobierno de Valle la llevó adelante Washington Abdallah. Y Washington Abdallah es el turco es el que llama y convoca los foros de las diversidades, y de ahí comenzamos un diálogo y que se constituyó en un grupo de los representantes de los cuatro partidos. Estaba Abdallah por el Partido Colorado, Beatriz Argimón por el Partido Nacional, Berta Sanseverino y todo este grupete que mencioné por el Frente Amplio, y se constituyó lo que fue el proyecto de ley de modificación al artículo 149 del Código Penal, donde se incorporó por primera vez a la modificación de ese artículo que cuida del odio y la incitación al odio y a la violencia. Por orientación sexual. Se incluyó orientación sexual e identidad sexual. Ahora, todo eso fue llevado también por el turco Abdallah, por Washington Abdallah. Washington Abdallah con la sociedad civil, el movimiento LGBT trabajando firmemente. No, pero me refiero a que entonces el Partido Colorado, entendía más al yo creo que sí, en movimiento esa etapa que la izquierda. Sí, sí, La hasta izquierda en ese momento. ¿En ese momento le dio vuelta la cara el Frente Amplio o la izquierda? No dio vuelta la cara. No estaban preparados para asumir la agenda de derechos. Ajá. El Partido Comunista hasta entonces, y yo todavía no me he sacado esa espina del talón, durante muchos años hizo una persecución obstinada contra las personas homosexuales. Estamos hablando del Partido Comunista del Uruguay. El Partido Comunista del Uruguay expulsando a la gente de la UJC y nunca se retractaron de esas acciones. La UJC, Unión de Juventudes Comunistas. Exactamente. Y me digo que nunca se retractaron. ¿Por qué?
porque quizás fue el único partido que tuvo una explícita persecución a gente gay. Sí. Cuando vino Matrimonio Igualitario, estábamos saltando en el tiempo, ¿no? Sí. 2013, se mandaron un gran discurso firmado por Federico Graña, y lo leyó el diputado Loriel, que ni siquiera lo supo leer, porque no tenía el acervo cultural, y la homofobia la tenía instalado, y no dijeron en el Parlamento. Se pintaron como los grandes salvadores de la historia y no pusieron en absoluto. Y yo al Partido Comunista hasta ahora no les creo en nada hasta que no hagan una retractación. Un mea culpa, digamos. Y sí, lo menos que podían haber hecho si hubieran sido inteligentes. Persiguieron en Uruguay a los por supuesto, homosexuales. pero por supuesto. Y los sacaban y de mucha gente homosexual que estuvo presa en tiempos de la dictadura y que era homosexual, fueron expulsados también. En el 99, en el 98 y 99 tuvimos la celebración de los 50 años de la Declaración de Derechos Humanos. Eso hizo un gran movimiento. Nosotros en el 99, junto con el cooperativismo, abrimos una carpa para las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el Uruguay. Tuvimos una de las mesas era sobre diversidad sexual. Un altísimo número de militantes comunistas acusando las expulsiones por haber sido homosexuales de las filas del partido. Entonces, yo no creo en esas conversiones electorales. Ajá. ¿Qué quiere decir que no? Claro, que no creo que cuando la agenda incorporó, creo la lucha, por ejemplo, de las mujeres adentro del partido del Frente, luchando para meter en la agenda esta temática de derechos, y después valoro todo lo que se hizo a su favor y ha sido el partido que ha generado una política sostenida y honro al Frente Amplio por eso. No. Pero creo que muchos que tuvieron que ver deberían haber hecho un mea culpas. Y el Frente Amplio se hizo cargo de esta agenda. Y no, porque son agendas propias de los partidos. Está bien, pero pregunto, ¿lo hizo por una cuestión de rédito electoral? ¿No sentís eso? No. Yo, mira cómo que fue genuino. Sí. Y te digo más, nosotros en el 99... Pero el Partido Comunista es hoy uno de los... Bueno, sí, una de las patas importantes. Bueno, en el discurso políticamente correcto lo puso y está. Sí. Yo no les creo, Fernando Frontán no les cree. ¿Al Partido Comunista no les creo? ¿Y qué no te pasa? Nada, ¿Qué te nada pasa, no les creo. ¿Qué te pasa cuando levantan una bandera con el Che Guevara? Homofóbico. Sí, a ver, hay que leer las cosas en sus contextos, ¿no? A ver. El Che vivió una revolución sí. En la que el objetivo era la liberación económica, política, social de la opresión de los pueblos, ¿no? Pero... y en esa cultura, el Che, Fidel, la homofobia fue parte de toda. Como era la misma homofobia que reinaba dentro de No estaría justificando, ¿no? No estoy justificando. Simplemente estoy leyendo en contexto. Bien, perfecto. Porque, yo qué sé, en un tiempo donde la homofobia era lo correcto, no lo voy a leer con la lectura después que hicimos del proceso de transformación. Yo una de las cosas que observé, volviendo al Uruguay y al Frente Amplio, que a medida que la agenda se fue organizando, quiero decir una cosa, el movimiento LGBT en el 99 nosotros llamamos ningún voto LGBT a políticos homofóbicos en el Parlamento. Y invitamos a los distintos partidos políticos, gente LGBT de los partidos, que generaran agrupaciones dentro de los partidos políticos, porque entendíamos que la transformación debería ser a partir del diálogo. Estamos hablando vos y yo y decime puto a ver qué pasa. Y no nos vamos a pelear, pero seguramente la interacción y el encuentro romperían muchas fantasías. Entonces, en ese momento...
cuando sucedió eso, el Partido Colorado tuvo un par de agrupaciones LGBT abiertas dentro del movimiento y se fueron metiendo dentro del Foro Ballista, no con la gente de la 15 de Jorge Valle. Y en el Frente Amplio hubo un movimiento que apareció dentro del Partido Socialista, que apareció dentro de los distintos movimientos independientes, en la 77 de la vertiente artiguista, en muchos grupos de izquierda liberal, en fin. El MPP. En el Partido Nacional no. El Partido Nacional fue una cosa bien graciosa, porque hay mucha gente gay y lesbianas en el partido. ¿Estás hablando hoy en el presente? En todo el presente del partido. O sea, hoy podemos hablar de Penades, no voy a hablar sobre el juicio que está atravesando. O sea, no me meto en eso y yo no juzgo. Pero vos, como parte de la comunidad homosexual, ¿sabías de su orientación sexual? Siempre lo supimos. Siempre lo supieron. Pero respetamos que él decidiera. De hecho, cuando ¿No les daba un poco de bronca que no saliera del closet? ¿Sabes lo que pasa? Quienes estuvimos en el closet y fuimos presionados a salir o fuimos juzgados, sabemos que no podemos presionar a otro compañero. Bien. Con Penades nos pasó que él primero fue Abdala en la presidencia de la Cámara de Diputados, la segunda presidencia la tuvo Penades y ya estábamos con la discusión del proyecto de retransformación del artículo 149 del Código Penal, 2003-2004. Y Penades, en esa etapa, nos dio un gran apoyo. Nosotros fuimos a hablar con él y dijo, mira, necesitamos ayudar, sabemos que dentro del Partido Nacional... Perdón, ¿él con la comunidad blanqueaba su orientación sexual? No, nosotros lo sabíamos, él sabía que nosotros lo sabíamos. Era como, él estaba en el armando. Y nosotros le dijimos, mira, la historia de nosotros no nos interesa sacar a nadie del armario. Fue la primera conversación. Diana Mines, Penades, yo y la gente de las monjas de la Perpetua Indulgencia, que fuimos como organizaciones a hablar con él. Porque a lo que a nosotros nos interesaba era que la ley prosperara. ¿En qué nos podés ayudar? Y él dijo, yo los voy a ayudar, estoy de acuerdo. Perfecto. Yo lamenté que nunca él saliera del armario dentro del Partido Nacional, hubiera sido otra cosa. Porque hubiera alentado a muchos gays. Y en el Parlamento. Claro, y en el Parlamento él tuvo el minuto de gloria que se perdió en el matrimonio igualitario. Cuando hizo el discurso, que hizo un discurso a favor, porque él votó a favor, Luis Lacalle Pou no lo hizo y se empecinó desde siempre a que esto no existiera porque él... más allá de lo que él crea como persona, que es otra cosa, ¿no? Después él dijo que cuando fue presidente de que se había arrepentido de no haberlo votado, pero en aquel momento... ¿Le crees? No le creo, porque los intereses de Lacalle Pou siempre fueron a favor de una élite que representa a la que no puede decepcionar y él vendió su alma al diablo, punto. Y ya está. No tengo rencor con él, lo respeté como presidente y de hecho, porque soy un tipo que me gusta mucho respetar el Estado de Derecho, más allá de que cuestioné, critiqué su gestión, pero independientemente de eso, él salió de la Cámara cuando se votó matrimonio igualitario porque no quiso enfrentarse a votar en no. Y ese cálculo electoral también le favorecía. Y ahí Penades perdió la gran oportunidad. Perdió la gran oportunidad y lamentablemente, bueno, hoy está en un proceso judicial. Cuando la justicia termine con este proceso, podremos hablar. Yo no estoy a favor ni justifico los comportamientos de relaciones con menores, ni pagas, que son las acusaciones que tiene allá la justicia a demostrar y a sentenciar posterior. Lo que sí puedo decir es que no me subo al caballo de los que le gusta la boca floja de acusar a alguien cuando está caído. No estoy de acuerdo con la pedofilia, ni con el trabajo sexual con menores, ni con... No. Si alguien incurre en eso, no juzgo a la persona, juzgo los actos. Y de la misma forma como juzgo los actos... ¿No juzgás a la persona cuando incurre en una práctica sexual con niños? No. Las prácticas son las que se juzgan. Las prácticas son las condenables. La persona sigue siendo persona. Claro, pero la persona es quien... La persona que incurre en acto comete delito. Sí. Pero hay un principio anterior que es
aún en ese caso la justicia Sí. te da una sentencia, te hace pagar esa sentencia y después te rehabilita a la sociedad. Puede que tú no cambies tu comportamiento, pero persona seguís siendo, ciudadano seguís siendo, aunque tengas privado tus derechos. ¿Vos Y crees yo- que yo- mira, es una práctica enferma tener sexo no con sé, menores? no, creo que es una práctica desmedida. ¿En qué sentido? Cuando hay un menor Sí. y un adulto puede, muchas veces la pedofilia ha tenido posibilidades de acceder a tener vínculos con menores por esa seducción afectiva que tal. ¿Qué es lo que sucede? La Se da sexualidad. mucho en la religión, en los Sí, curas. sí. Por ese cariño, afecto. Por ese cariño y afecto. Pero la sexualidad de un menor está en una instancia que no es lo mismo instancia en la que está la sexualidad de un adulto. Entonces, no hay posibilidades de encuentro, no hay posibilidad de vinculación. Está bien, pero No hay posibilidad de dignificar ningún vínculo. estamos- Entonces, la pedofilia, yo no Sí. puedo decir que es una patología, Sí. no hay elementos para eso, pero sí que es un acto que no respeta la dignidad del menor. Y la dignidad del menor debe ser cuidada y protegida por la sociedad. Para eso está el marco Está bien, legal pero y está la persona- justicia para administrar. la persona que incurre en eso, que es un delito y un hecho execrable, Sí. ¿no es una persona execrable? Mira, vos sabés que yo esto lo he tenido que reflexionar a partir inclusive, salvando todas las distancias, de la diversidad sexual, de las personas con adicción. Y las personas cometen actos que son indignos, Sí. pero no son sus actos. Todas las personas tienen derecho a cambiar. El nazismo, no estamos criticando a los nazis, sino Pero los a actos, los hechos. a los hechos que los nazis generaron Y los nazis no. los nazis, la justicia, ¿qué es lo que justo? Al sujeto humano no, condena los actos que ese sujeto realizó No se en condena- desprecio de otro. Ok, una ¿se cosa es la entiende? condena judicial. Sí, La exacto. condena social, ¿no señala a la persona? La condena social señala al hecho que la persona generó. A la persona no. Es que la persona en sí misma, acá tengo que hablar de cuáles son los parámetros por los que yo me muevo. Dale. Yo creo que hay una dignidad humana que es incorruptible. Y esa persona que toma acciones se define por los hechos que hace, ¿no? Aristóteles decía una cosa: somos en potencia, nos desarrollamos en acto. Los actos que una persona genera son los que de alguna manera definen la persona en la que me convierto. Pero la esencia de la persona está convocada hacia la dignidad, ¿no? Y al restablecimiento de la dignidad. Entonces, es lo mismo que pasa con un criminal, con un homicida, sí, el acto es execrable y la acción inspirada que lo llevó también. Pero el sujeto humano en principio no es execrable. Es tu posición, Es no una es posición, la mía. no, yo no estoy diciendo que sea la verdad. Sí, sí. ¿Por qué elijo yo relacionarme desde aquí? Porque esto me da el elemento para no juzgar a nadie. Y cuando yo no juzgo a nadie, puedo echarle la mano a todos. Muchas veces me ha tocado en estos 14 años que como capellán acompañar los procesos de rehabilitación, estar con personas que han cometido delitos gravísimos. Uh-huh. Y los delitos son delitos siempre. Y tienen y generan un daño que no se justifica porque tú seas adicto. Tienes que responsabilizarte de esto. Pero tú tienes derecho a cambiar. Y el no juzgarlo me ha permitido caminar al lado de personas que se han transformado y han hecho procesos de rehabilitación. Dentro de esos procesos, en el camino de la rehabilitación, también tienen que enmendar el daño que han hecho. Y muchas veces ese daño lo puedes enmendar de manera directa o de manera indirecta.
pero la transformación es posible. Si no fuera posible, tendríamos que matar a aquellos porque el hecho los convierte en personas, no queda un reducto de transformación. Y yo no creo que no haya reductos de transformación. Yo creo que sí, que la rehabilitación es posible. ¿Estás trabajando como reverendo? ¿Está bien dicho, reverendo? Sí. Sí. ¿En una iglesia? No. Yo soy miembro de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. En el Uruguay no tenemos comunidad. Sí. Yo tengo una asignación como capellán a este proyecto de rehabilitación que es Comunidad Terapéutica Betania. Ahí está. Trabajás con adicciones, con gente adicta. Sí. ¿Cómo llega a este templo? Mira, no es un templo, Okay. es una comunidad de rehabilitación. Una granja. Sí, son granjas, sí, tenemos varias. Betania Juanicó, Betania Artigas. ¿Qué es Betania? Betania es el nombre de la comunidad terapéutica. Bien, ¿cómo surge? ¿Dónde surge Betania? Betania surge de uruguayos adictos que van a hacer procesos de rehabilitación en Brasil, donde surge este modelo de abordaje terapéutico. Bien. Que se llama un modelo Facenda, donde se trabaja la integralidad de la persona que se hace cargo de su vida y empieza a desechar, a decidir si sigue consumiendo o no sigue consumiendo. Si sigue consumiendo, el proceso es lento, progresivo, incurable, deteriorante. Y el final siempre es la cárcel, la muerte o la locura. Esto es como enfermedad mental comprobado. Pero puede detener. Estás hablando de cualquier tipo de adicciones. De todas las adicciones. En este caso yo trabajo y nuestra comunidad trabaja con las adicciones químicas. ¿Cuáles son las químicas? Las personas que generan vínculo con sustancias psicoactivas. Drogas comúnmente hablamos. Marihuana, cocaína, pasta base. Todo eso. Todo lo que tiene que ver. Metanfetaminas. ¿Estabas de acuerdo con la liberación de la marihuana en el gobierno de Mujica? Bueno, acá yo en esto tengo varios matices. El primer cosa, creo que una cosa es la cuestión social que genera el consumo de sustancias y otra cosa es la regulación de ese hecho social, el consumo de sustancias. La ley tuvo grandes agujeros negros que creo que no favorecieron. Es más, estimularon lo contrario que se proponían en los argumentos. Por ejemplo, sí. el autocultivo no se ha controlado y la producción que se habilita de marihuana se ha intervenido, se ha regenerado, se ha aumentado el índice de THC, que es una droga que impacta muchísimo en la salud mental y en el funcionamiento orgánico del cerebro y despierta muchas veces enfermedades que si no hubiera un evento que las despertara no pasaría nada. Pasa con la esquizofrenia, brotes psicóticos. No ha habido una regulación educativa para generar conciencia en las poblaciones más vulnerables, adolescentes. Entonces cada vez más hay personas que se exponen a las sustancias sin conocimiento de ellas, con altos índices de THC, el tetrahidrocannabinol. ¿Qué es lo que tiene la marihuana? ¿Qué es lo que tiene marihuana? Que no es nada natural, porque cuando sube el THC es porque ha sido intervenida la planta. ¿La marihuana es una puerta hacia otras drogas? Sí, puede que no. Yo creo que el alcohol es más puerta que otra cosa. Bien, pero la decisión de Mujica de liberar la marihuana fue perjudicial porque le abrió la puerta. Yo creo que abrió muchas puertas y no controla ninguna. Abrió el consumo, lo puso a un nivel de salud, se vende en la farmacia, el mensaje es confuso, los adolescentes se exponen, el impacto del consumo muchas veces. Hay que ser cuidadoso con eso porque nos mandó un mensaje hace un ratito Radino, a quien le mando Daniel Radío, que le mando un gran abrazo, un gran activista en la Junta Nacional de Drogas. Y en este tema ha sido como clencle. ¿Por qué? Porque en aquello de que vamos a sacarle al mercado al narcotráfico, es una inocencia y una ingenuidad que Mujica comió del tupper. ¿Comió del tupper o nos hizo comer a nosotros a del todos, tupper? Y a todos. Es más que... Y él se reunió con Soros e hizo este negocio. Sí, este negocio que en el fondo el más beneficiado de eso fue Santoro, que compró las
como es, los derechos y ahí está el negocio hecho y tampoco vino después la coalición y no intervino en el asunto. Es más, aumentaron el índice THC, yo qué sé, no pensaron en la salud mental, no pensaron en la población y la conciencia crítica que necesitamos, porque el consumo de sustancias tiene distintas fases: recreativo. Podés en algún momento ese consumo recreativo para algunas personas, no para todas, para un índice menor, se vuelve problemático y en un momento se pasa del problemático al adictivo, donde la persona ya no tiene control con el consumo. Entonces, en ese pasaje, muchas veces el adicto no es adicto a una sustancia en específico. Puede tener una sustancia que es su droga de preferencia. Para algunos será la marihuana. Por lo general, las drogas psicoactivas y el cerebro de muchos buscan drogas más pesadas que las combinan, el alcohol con la cocaína, la marihuana con las metanfetaminas o la cocaína, en fin. En realidad siempre hay un repollo de muchas cosas en la vuelta, ¿no? Es una ensalada alemana. Entonces, el gran punto en todo esto es que el narcotráfico no se resolvió, se generó una nueva forma de producción de marihuana en exceso de producción que se vende y se comercializa en la clandestinidad y que se exporta. Entonces, y no se controla ni se regula. De hecho, uno puede tener hasta 5 plantas o 6 plantas de producción en el autocultivo, pero esas 5 o 6 plantas, muchos han reproducido la cantidad de plantas, no hay un control de quién tiene tantas plantas, pero lo que pasa es que la producción que la planta hace, que del autocultivo hace, sería para el consumo personal, y finalmente el exceso que tiene de producción por la planta, por todas las intervenciones que se hacen a la misma, porque tú pones Mercado Libre y pones marihuana y vas a ver todas las indicaciones de cómo mejorar y calificar. Por tanto, de lo natural no hay nada. Eso es una estupidez, una mentira, una joda. ¿Cómo sentís que la adolescencia y la juventud está viviendo esta época de mucho contacto con las drogas? Creo que vos que trabajás con la rehabilitación de adictos, yo creo que estamos en una zona roja. Estamos en una zona roja porque muchos cerebros se exponen. Voy a hablar de la marihuana, que es la que enlentece muchísimo el desarrollo del cerebro adolescente. Y si tú estás fumando porro constantemente, no estás aquí, no es una cuestión recreativa, es una cuestión de que hay un impacto directamente al desarrollo de tu cerebro. Por tanto, estamos vulnerabilizando una cantidad de poblaciones que no tienen conciencia. Nosotros tenemos, creo que frente al tema de las drogas hay dos problemas. Si está la droga instalada como adicción, hay que tratar. Y si no, hay que prevenir. Lo que no se ha hecho aquí es prevención. ¿Y la prevención qué es? ¿Es decirle cuánto te jode la marihuana o cuánto te jode la droga? No, ese discurso no llega. Genera la empatía de decir, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago yo con mi recreativo? Y dónde están los espacios. Y yo creo que es un problema más global de lo que entendemos. Okay. Lo que pasa que al dejar esos vacíos, ¿cómo se llenan esos vacíos? En una cultura consumista, consumiendo. Y lo mismo da consumir championes, zapatillas, ropa, perfumes, teléfonos, celulares, internet, imagen, virtualidad, y al mismo tiempo nada me satisface. Y la adicción no es un problema que tenga que ver con la sustancia, tiene que ver con las personas, cómo las personas elegimos vivir, cómo podemos elegir vivir. Entonces, si no hay elementos que nos ayuden a desarrollar una conciencia crítica, que eso es lo que hace la prevención, no es que hablemos de que las drogas son malas, las drogas no son nada, las drogas están ahí. El problema es qué pasa cuando yo las consumo y qué estoy dispuesto a dar para sostener ese consumo. Okay. El problema es que cuando no tengo una conciencia, me puedo exponer, y la exposición hace que tengan consecuencias, y las consecuencias las voy a pagar, consciente o no, las voy a pagar siempre. Nos vamos a la pausa, hacemos una pausa gordita, porque todavía falta, Frontán. No te me hagas el listo, ¿eh? No, para nada, estoy en malos pensamientos.
Estamos con Fernando Frontán. ¿Cómo la está pasando Frontán? ¿Bien? Muy bien, era un enigma venir aquí, ¿eh? ¿Por qué? Y no sabía con qué garrote me ibas a tirar. No, pero ¿usted sintió algún No, garrote? para nada, de No. ninguna manera. No, no, es un gusto, un gran desafío y aparte confirmando la gran audiencia nacional que tiene Petinati. ¿Por qué? Y porque me están llamando amigos de Paysandú, de Artigas, de Melo, de San José, diciendo, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Bueno, gracias a todos los amigos y amigas que están por ahí, a todos los oyentes, y bueno, y gracias a usted por esta difusión. Frontán, el día que salí del closet. Yo creo que eso fue una secuencia de cosas, pero te voy para mí hay un hecho que pasó que es significativo y yo lo cuento en mi libro La interminable danza de los 7 velos. Yo trabajaba en la cooperativa bancaria, salía a 8:30, me tomaba el 158 que me llevaba a la zona de Atahualpa, yo me bajaba en La Rañaga y Burgues, en Burgues y La Rañaga. Sí. Pero antes, por ahí por Uruguay y Rondó, Mercedes y Rondó subió un chico ¿Al ómnibus? al ómnibus Sí. que me miró como nunca antes me había mirado. Upa. Nadie. Mm. Y yo me enganché con esa mirada como nunca antes me había enganchado con nadie. Ya había estado con parejas mujeres, ya todo, ya me había reprimido, ya había perseguido. No había estado con parejas hombres. No. Ajá. Y- ¿Usted sentía una homofobia? Totalmente. Sí, Yo sí. totalmente. Ajá. Homofóbico hacia afuera, hacia otros, y homofobia hacia mí, hasta que pude resolverlo. Y ese encuentro de miradas fue como el eslabón que faltaba para que yo pudiera salir de mi armario. Me miró, nos perdimos en la mirada. A la altura del Palacio Legislativo, él se baja, Ujú. yo me tiro por la ventana para Claro. afuera, y nos presentamos, nos invitamos a tomar un café y fuimos al Alcará. Y Ahí, allí, a un bar que está que cerca está del ahí en Palacio Yatay, Legislativo. y General Flores. Y estuvimos charlando largamente, tendidamente, desconstruido. Yo me di cuenta que como si hubiera pasado a un umbral diferente. Ujú. Caminamos, en un momento nos besamos y supe que ¿Usted no, ya había besado a alguien? no, un le había hombre? mordido el labio de alguien. Claro. hace unos La cuantos- primera vez que besaba a un hombre. La primera vez que besé a un hombre. Ujú. Y sentí que había perdido tiempo. y fue un día precioso porque después de eso mi corazón estableció parámetros diferentes de vida. ¿Hubo sexo esa noche? No. Hubo como un amor platónico, Porque volado. habitualmente se asocia la homosexualidad con el sexo furtivo y rápido. Sí, y yo varias veces había tenido sexo antes con hombres. Lo que no había tenido nunca era esta experiencia. Ah, había tenido sexo Sí, con sí, hombres. Sí, bueno, en esos encuentros De fortuitos 18 de julio. exactamente. Claro. Pero eran cosas como muy bloqueadas, porque después había toda una culpa, una persecución interna, que terminaba siempre en desprecio hacia mí mismo, ¿no? Entonces, cuando logré realmente poder vivir libremente el sentimiento, me quedé enganchado en aquello que yo no podía creer, que pudiera haber un sentimiento liberador, generador de paz, generador de entusiasmo, de esperanza, de alegría, junto a otro hombre. Pensé que eso era solo un privilegio para los hombres y las mujeres y el encuentro de ambos. O sea que la primera vez que uno tiene relaciones sexuales, como usted ha dicho, con un hombre, no es la vez que se sale del closet. Yo voy a hablar de mí. Yo considero que salí del closet esa vez porque salí entero, no salió solamente mis genitales Ujú. al encuentro con el cuerpo de otra persona. Ahora, salir del closet no es decirlo públicamente. No, hay varias salidas del closet. Ajá. Una salida del closet que es cuando yo me permito ser quien soy y no acusarme de ello. Y otra salida del closet es cuando yo empiezo a vivir como quien soy. Y eso implica muchas veces enfrentarse a las expectativas que los demás tienen de mí. ¿Cuándo dejó de tener miedo de ser homosexual y pasó a ser orgullosamente homosexual? Mira, yo fui a la primera marcha en 1994. Sería la segunda marcha. Y
quería ir a la marcha de cara limpia, no quería taparme, no quería nada, ya había vivido mucho tiempo oculto. Entonces, lo único que ya en mi familia lo sabían, algunos lo habían tomado bien, otros lo habían tomado mal, otros procesaron igual que yo tuve años procesando, o sea que no le iba a permitir a mi familia que no lo hiciera, por supuesto. Pero el que yo tenía, con quien sentía que tenía que hablar, era con mi viejo, con el flaco. Y entonces le dije, papá, tengo que hablar contigo, ¿qué te parece si almorzamos el sábado? Y porque después iba a venir la marcha y yo quería ir de cara descubierta y sabía que se iba a enterar. Y si no se enteraba, yo sabía que había ido y no había hablado con él. Entonces me dice, venite, bárbaro. Fui a donde él vivía, en la Ciudad Vieja, nos pusimos a conversar, a hablar. Dice, bueno, ¿qué querías contar? Dale, contá. Y le digo, mirá, viejo, te cuento esto. Y le empecé a contar mi historia. Y ese día mi padre siempre me decía, mirá para allá, mirá para el otro lado. No me dijo nada, me escuchó atentamente en un silencio respetuoso y contenedor. Y cuando terminó, hubo una pausa, cuando yo terminé, hubo una pausa, un silencio. Él se levantó, me hizo gesto de levantarme, me abrazó, lloró un poco al lado mío y me dice, yo te quiero como sos, Fer. Capaz que muchas veces quise que fueras una proyección de mis sueños y expectativas, pero yo te quiero como sos. Y lo que vos estés decidiendo, yo voy a estar a tu lado. Y eso fue una explosión, porque de verdad sentí tanto amor. Si alguno está escuchando y quieren conocer a mi viejo, hay un video de la presentación de mi libro La interminable danza de los 7 vidrios, que yo lo titulé Mi padre me quiere a pesar de que soy gay. Lo pueden buscar en YouTube y ahí van a escuchar a él haciendo el relato de este relato que yo les acabo de contar. Pero él no dijo a pesar de, no. Él dijo cómo sos. ¿Cómo sos? Pero hay sí, una gran diferencia. Pero, claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo lo viví a pesar de. En realidad, a mí el a pesar de tiene que ver con una consigna que siempre he tenido presente, ¿no? Voy a ser quien soy con, sin o a pesar de. Con familia, sin familia o a pesar de mi familia. Con amigos, sin amigos, con derechos, sin derecho o a pesar de los derechos. Lucharé por ellos. Y fue el paso que hice después. No que era tal la rebeldía que despertó este acto de amor tan profundo que no pude hacer otra cosa que saltar a la lucha por los derechos, que fue medio loco, porque aventurero y cuando quise acordar estaba sentado en un programa de televisión diciéndolo abiertamente, ¿no? Y eso trajo costos. ¿Cómo reaccionó el público cuando abiertamente? Hubo de todo, curiosamente, mucha gente heterosexual me brindó apoyo incondicional. Uh-huh. Y el miedo en el colectivo LGBT generó rechazo, exclusión. O sea, al revés de lo que uno podía imaginar. Hay mucha gente que, yo tenía, en aquel momento participaba en un grupo que conducía y eso, sí. Y que se llamaba el Encuentro Ecuménico para la Liberación de Minorías Sexuales, que era un espacio que habíamos creado para salir de los armarios y ayudar a vivir un poco más de contención. Y ese grupo, claro, mi visibilidad les explotaban sus procesos de visibilidad claro, no me quiero juntar con este que no, es un queme. Dejaron de invitar muchas veces a cumpleaños y cosas así. O sea que y mucha gente que me cruzó en la calle y que sí. no. Y el heterosexual se comportó hasta incluso claro, sí, había como mucho más solidaridad, que creo que empatía, ¿no? Sí, obviamente. Viví en esos primeros años varias situaciones de odio, incitación al odio, ¿no? Sí. Me gritaban de todo. Pero, ¿y en el trabajo? Bueno, en el trabajo yo trabajaba en la cooperativa, trabajaban atendiendo al público en el departamento de crédito y a los pocos días la jefe personal me llamó y me dijo, mirá, tenemos un puesto para vos en el fondo. En la gastronomía y vas a entrar a las 5 de la mañana y vas a salir a la 1 de la tarde. Y la cooperativa abría a la 1:30. Ajá. O sea, no tuve acceso al contacto. ¿Lo escondieron? Me escondieron. No me echaron, pero me escondieron.
Después yo les hice la trampa porque soy activista. Y después les hice todo. Yo estaba muy metido en el sindicato, participaba, y entonces en un momento se quería ampliar la unión. A partir de dar los derechos de las parejas que no estaban formalmente casadas, poder tener los derechos de parejas y de familia, ¿no? Sí. El hogar constituido y todo ese tipo de premios que se da. Entonces cuando se hizo, nosotros aprobamos el convenio y no se explicitó los vínculos de pareja, si eran heteros o homosexuales. Entonces, en aquel momento yo ya estaba en pareja con mi primer compañero, Roberto, y presentamos el hogar constituido. Entonces, no tenían argumento para dármelo, pero querían echar para atrás el convenio. Sí. Y avanzando en eso, yo, participando de organizaciones internacionales, como siempre lo he hecho, dije en Uruguay la cooperativa bancaria ha firmado un convenio colectivo donde reconoce a todas las parejas que están en un estado que no es formal de pareja y dan el hogar constituido. Entonces di el mail de la cooperativa bancaria y empezaron a caer mail de organizaciones internacionales, le dieron un rango de ubicación por ser la primera organismo o institución que reconocía derechos de personas mismo. Entonces fue tanto la repercusión internacional y pasó a estar en el rango de las empresas friendly, no sé cuánto, que no pudieron negármelo y tampoco pudieron decir lo contrario, porque implicaría un rechazo total, y de hecho en Uruguay fueron la primera organización, la institución que reconoció derechos de personas del mismo sexo. Una trampa que hice, pero bueno, picardías de la vida. ¿Qué se siente haber caminado por 18 de julio sin poder darle la mano a su pareja? Porque así caminaban, ¿no? Sí, vos sabés que a mí, yo después tuve en este tiempo de visibilidad y de expresión y de libre expresión, siempre me costó mucho, posterior a eso, manifestar mis públicamente. Y esto tiene que ver con una cantidad de cargas que llevé adelante, de autorrechazo y todo eso. Siempre viví, principalmente con mi segundo compañero, que estuvimos 11 años con Andrés, viví una reserva íntima de mis afectos. Los grupos más cercanos, en lugares más contenidos, pero no esto de salir a la calle. Hoy veo a las gurises, sí. Me encanta. Esa era la pregunta, sí. ¿Qué se siente haber caminado por 18 sin poder dar la mano a una pareja homosexual y terminar desfilando en el Día del Orgullo Gay? Claro, y las primeras marchas eran guerrilleras, ¿no? Eran así, de arremeter. Pero ahora, a mí me encanta ir a la marcha, mezclamente la gente y ver esta gurizada. Y dije, qué bueno estoy pudiendo ver los frutos de haber sacrificado una cantidad de cosas para que hubieran posibilidades de vida diferentes, ¿no? Cuando los gurises, a mí me gusta mucho la Rambla, vivo cerca de la Rambla y bajo a caminar por la Rambla habitualmente. Y veo los gurises y gurisas que pueden expresar sus afectos y que van tranquilos. En el Uruguay, quien es heterosexual es respetuoso, es yo creo que, prejuicioso. Mira, yo no, el uruguayo ¿es homofóbico? Yo no me atrevo a decir, creo que la cultura uruguaya y nuestra idiosincrasia, que ha tenido siempre que tener una convivencia de muchos migrantes y hemos desarrollado una cultura de tolerancia, lo que no quita que haya gente que sea principista y te tradicional, pero son los casos menores. ¿Hay crímenes de odio? Sí. Hay personas que no marquen, pero por lo general son hechos aislados, no es una institución establecida. Hay hechos aislados, hay grupos, los mataputos, yo que sé, en algún momento. ¿Cómo? Los mataputos, que fueron grupos. ¿Te acuerdas cuando había algunos? ¿Existía acá en Uruguay Sí, eso? claro, sí. Habían grupos que salían en unas camionetas y pegaban y golpeaban a las personas que estaban en situación de calle. Ajá.
una expresión de aporofobia bastante jodida. Hubo un tiempo donde hubieron mataputos, que salían lo mismo y principalmente ese palo lo recibieron las compañeras trans, que estaban más en situación de calle, ya porque algunas de ellas ejercitaban la prostitución. Hablando de trans, ¿Romina Celeste le hizo daño al colectivo? Romina Celeste se hizo daño a sí misma. Y entre otras cosas, es una mujer trans fruto de la transfobia. Es curioso porque todo su discurso fue como de mucho odio, de mucho resentimiento, de hacer justicia por mano propia. Y creo que todo es parte del mismo proceso de contexto. Amén de que el movimiento no funciona por individuos, funcionan por acciones colectivas, y las acciones colectivas han superado. Hay algunos que tienen su minuto de gloria en las redes y son influencers. ¿Qué es ser influencer? Está bien, pero Romina Celeste fue tomó demasiado vuelo, pero y dentro del no estaba relacionada con el movimiento, no estaba en el movimiento, porque de alguna manera lo colectivo no es lo que le motivaba a ella. Lo que le motivaba a ella, y creo que le motiva su protagonismo exclusivo, personal. Michelle Suárez, que fue legisladora, Michelle Suárez, ¿le para hizo mí, daño? No, a Michelle Suárez le hicieron mucho daño, entre ellos el Partido Comunista. Creo que Michelle Suárez fue una gran mujer trans, y a su vez también... Estamos hablando de una mujer trans que era legisladora. Sí, que por el Partido Comunista, ¿no? Sí, exactamente. Y por creo que en realidad las acusaciones y los delitos por las cuales fue borrada del mapa fue una trampa bien típica de derecha. Porque el Partido Comunista, que se subió al carro y la subió a ella... A ver, vamos a hablar antes de todo el episodio Senado y todos los comportamientos de ella en cómo se manejaba en sus actos cívicos y civiles y profesionales. Michelle Suárez, el código de familia en el Uruguay era de 1800 y pico. Nadie había podido hacer nada. Cuando estuvimos en la ley para generar la ley de concubinato notorio y estable, no se podía, porque tocaba una ficha y hacía caer otra cosa del puzzle. Michelle Suárez, en su gran capacidad intelectual, hizo un proyecto que transformó el concepto matrimonio en el concepto matrimonio igualitario, sin desmantelar el código. Bien, pero entonces quiero decir con esto que la asociación de abogados del Uruguay, no se dice asociación, tiene el colegio de abogados, aprobó sin modificaciones su proyecto cuando fue presentado al Parlamento. Entonces hablamos de una gran capacidad intelectual. Pero va a pasar al mundo político y lo sube. Era bárbaro, era electoralmente. ¿Falseó firmas o yo Sí, algo de eso hay. A ver, estamos hablando de... A ver, la historia aquí es, ¿por qué el Partido Comunista no investigó, sabiendo que una mujer trans iba a ir a ocupar un sillón en el Senado? ¿Vos te parece que el movimiento conservador en este país iba a bancar que no solamente fuera a ocupar una banca en el Senado, sino que a su vez fuera una mujer trans con un altísimo nivel académico? Entonces no la cuidaron, no la protegieron, y cuando se expusieron esos comportamientos delictivos, de los cuales yo no defiendo, pero lo que sí veo es el accionar político, que la dejaron sola. Tan mal fue la exposición y la utilización que se hizo de la doctora Michelle Suárez, que finalmente terminó por un acto de infringirse y voluntariamente el culmino de su vida. Se autoeliminó. Y en el desamparo total, en la pobreza bastante, y en el descuido. Y yo creo que no fuimos. Y a mí, lamento, yo
no puedo, no, te digo nuevamente, no puedo justificar ningún comportamiento delictivo porque estoy a favor del Estado de Derecho, siempre. Y el delito que se pague. Pero hay una cuestión que va a lo humano. Y la utilización política fue desmedida, desproporcionada, ¿Usted aprovechable. Está bien, pero esa utilización política, ¿a quién la está señalando? ¿Al Partido Comunista? Al Partido Comunista, que la llevó en una lista para que subiera al Senado, que tuvo la votación para que ocupara el Senado, que ocupó la silla en el Senado y participó en debates del Senado. Pero es el claro ejemplo de la utilización de sí. un colectivo. ¿Y qué te dije de entrada frente al Partido Comunista? Bueno, pero ¿Vos te piensas que yo le aplaudo al Partido Comunista? Pero no. usted se cree, el problema que yo siento es que usted separa el Partido Comunista de la izquierda o del Frente Amplio. Es que el Partido Comunista es una... mira, la política. Mira, yo te voy a decir una cosa. La política en el Uruguay siempre se distribuyó en dos partidos tradicionales hasta que el Frente irrumpió, que pudo haber sido la tercera opción y finalmente desmanteló y ahora tenemos dos bloques como siempre hubo en este país. Sí. Entonces, en esos dos bloques siempre hubo izquierda, derecha, polos de expresión. El herrerismo por un lado, el wilsonismo por el otro. El vallismo por un lado y el pachequismo por el otro. Bien. Y entonces siempre estuvo contenida en esa comunión de comunidad electoral que hizo a los partidos políticos. En el Frente Amplio es una réplica de cómo se conformaron el partido. Fue una coalición de acuerdos máximos que se hicieron para prosperar en una visión que rescató y levantó quizás lo que venía del partido del vallismo de este país con su conciencia de acción social y lo que venía de los partidos de izquierda, el Partido Socialista, los anarquistas, en fin, que fueron dando, y los independientes que fueron surgiendo y que fueron dando lugar a esta conformación que es el Frente Amplio, el cual está regulada por una cantidad de parámetros de institucionalidad que es lo que hace que pueda ser un cuerpo electoral con eficacia y con votación que lo pone en el lugar y lo saca del lugar cuando se antoje el electorado. Ahora, la izquierda en nuestro país no es diferente a la izquierda en América Latina, donde también tenemos una revolución bolivariana homofóbica. Es distinta. Estamos hablando de... Yo creo que la izquierda uruguaya... Hago referencia la izquierda uruguaya a la homofobia. Sí, la homofobia está en la izquierda, en la derecha. Pero estamos de acuerdo que en la revolución bolivariana hay una homofobia que hoy en día, 2025, castiga a los homosexuales. Lo que yo te quiero decir, Pettinati, yo no soy un fanático de defender la izquierda porque sea izquierda y mirar para el costado, no. Yo creo que la izquierda a lo largo, y por lo menos la izquierda uruguaya, de la cual yo me siento muy a gusto y honrado, ha tenido una capacidad de comprender realidades de exclusión y las ha incorporado a su discurso político, a su plataforma electoral y a la concientización y creación de políticas públicas, porque fue lo que sucedieron en los 15 años de la primera instancia de la izquierda en el gobierno. Entonces yo celebro eso. Celebro la transformación. Si en algún momento el Partido Nacional lo hiciera, lo celebraría también. Capaz que no los voto, pero lo celebraría. Y no me interesa ponerme, porque no creo que los derechos humanos, que es de alguna manera la plataforma que parámetro que nos hace pensar a todos, no creo que sea patrimonio de nadie en especial. Lo que uno observa que la derecha suele tener una sensibilidad mayor a la liberación económica y que desarrolla determinados élites y trabajos que, bueno, obviamente acá estamos con el capitalismo bailando como se puede y no como se quiere. ¿Está? Y en esta historia, ¿dónde avanzan los derechos? Bueno, no avanza los derechos no avanzan en la derecha, avanzan en la izquierda, siempre. Vamos a la Europa. Y la izquierda europea, hay muchas izquierdas europeas. No es lo mismo la izquierda italiana que la izquierda francesa ni que la izquierda alemana.
Y la rusa, a ver, ahí tenemos a Putin que nos quieren putipear a todos. O sea, Putin sigue haciendo una declaración de mataputos, ¿no? Y si vamos a los pueblos que son mucho más musulmanes o islámicos, también. O sea, pero también lo tienen con las mujeres. O sea, como en algún momento otros los han tenido con las mujeres y las mujeres organizadas han ido deteriorando ese discurso que las excluía. Después, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, no, pero las mujeres organizadas son las únicas que han protagonizado. Y yo creo que los colectivos organizados, por eso he defendido siempre y me he mantenido siempre en el lugar de hacer política en la sociedad civil y no en la política partidaria. No creo que debamos desmantelar la acción de las organizaciones civiles en todos los aspectos. Estoy hablando en el aspecto de la salud mental, que también. Estoy hablando en la cuestión de género, el feminismo también. Estoy hablando en los distintos colectivos de discapacidad también. En el racismo también. La sociedad civil organizada. La política sana de una democracia se nutre de la política partidaria profesional, que son los que ejecutan y nos representan, pero también de las acciones de la sociedad civil organizada que controlan, aportan, enriquecen desde el lugar en el que trabajan colectivamente a esa política profesional que nos rige después a todos en el Estado de Derecho. Frontán, nos tenemos que ir, es tardísimo, pero voy a hacer una última pregunta. Sí. Estoy leyendo que esta semana los senadores acuerdan una ley para cambiar la edad mínima para contraer matrimonio. Con el voto de todos los partidos políticos, etcétera, etcétera, el matrimonio habilitado a partir de los 18 años de edad, aunque adolescentes de 16 años podrán casarse siempre y cuando tengan la aprobación de sus padres o tutores. Sexualmente hablando, un niño de 12 años considera que puede tener claro cuál es su sexualidad en el caso de que quiera cambiar su sexualidad. Bien, no cambia la sexualidad, cambia el género y cambia la intervención de su organismo. Correcto. Yo creo que las personas saben quiénes son y se perciben como son. ¿A partir de qué edad? Desde niños. Hay niños que ya tienen el género bien claro y definido siendo menores, infantiles. De hecho, las niñas... ¿Le pasó a usted? No. Pero sí, no quiere decir que no me haya pasado a mí, no soy el ombligo del mundo. Pero sí soy testigo de que ha pasado y hay mucha investigación sobre las infancias y la diversidad sexual en ellas. Lo que la sociedad tiene que hacer como responsable y cuidadora es acompañar esos procesos, dándose los elementos que sean necesarios para que las personas vayan encontrándose a sí mismas y desarrollándose. En la ley trans integral, en ningún momento se le da la potestad a un infante o a un adolescente de resolver procesos que tengan que ver con lo que no se puede volver atrás, tomar acciones que no se puedan volver atrás. De hecho, eso sucede posteriormente. Hay procesos de hormonización en algunos casos que están habilitados, pero está todo custodiado por el proceso, con el cuidado de lo que implica un proceso. Pero un chico de 12 años puede tomar hormonas. Un chico de 12 años puede tomar hormonas si está luego de hacer un proceso. Un proceso de acompañamiento y si puede tomar hormonas, no son procesos irreversibles las hormonizaciones. Las hormonizaciones simplemente son intervenciones que ayudan porque muchas veces la sociedad se escandaliza y se arranca los pelos porque dice, ay, que se van a matar y que no sé qué, y se van a cambiar y después se van a arrepentir y que son adolescentes. Es verdad, pero un niño, un adolescente, también tiene una percepción de sí mismo y tiene una angustia acumulada cuando no se puede ver cómo es o cómo se percibe. No es que salió una campaña publicitaria por la tele o por la radio y yo quiero cambiar de género por eso. No, mijo. Son procesos muy angustiantes. Y yo que lo viví en la perspectiva de mi orientación sexual, en un contexto histórico muy diferente al que tenemos hoy,
fue angustiante no tener un referente con quien poder hablar. Y el mensaje que recibí era: cállese la boca y métase en el ropero y haga esto, y usted pantalón celeste y juega la pelota y deje de joder. Entonces yo no quiero que ningún niño pueda... Hace un tiempo atrás yo hice un trabajo de investigación sobre personas trans, porque fui pastor en Monterrey. Y en México, por 5 años. Y tuve la posibilidad de estar en una comunidad que recibía a las personas diversas sexualmente. Y vino una mujer trans que se pudo asumir a los 60 años. Anterior tuvo que estar en el ropero. Una vida angustiosa. Esa mujer trans compraba ropa. A lo largo de toda su vida fue comprando ropa y tenía un closet detrás de su escritorio donde guardaba la ropa con la cual se probaba, se vestía, pero no podía salir. En un momento vine a la parroquia y me dice: pastor, ¿puedo venir montada, como dicen allá, vestida a la comunidad? Sí, claro, vení como tú quieras, Vicky. Ver, perfecto. Bien, empezó a venir, bárbaro. Al poco tiempo conocí a un chico... No me recuerdo su nombre ahora, pero era de California del Sur, y los padres habían acompañado a ese niño que empezó a manifestarse su transición desde muy chico, y los padres lo acompañaron, lo contuvieron, le dieron espacios, le permitieron ser. El chiquilín hizo facultad, se recibió, es politólogo, en fin. A los 22 años, su transición era su identidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que generarle para las personas? Acompañamiento y respeto por quien dice que uno es. Hablamos hace un ratito, Orlando, y tú me decías de tu raíz cultural judía. Y muchas veces todas las incomprensiones y las hostilidades que el fundamentalismo, venga de donde venga, han impactado en ti y en tu pueblo. Y es la misma situación. ¿Por qué no generar condiciones para que tú puedas ser quien sos? Puedas vivir desde la cultura en la que sos, desde la raíz cultural, familiar, racial que sos. Si no es un riesgo para mí, tú no sos un riesgo para mí por ser judío, al contrario. Ni yo soy un riesgo para ti, por más de que te pueda dar miedo. Un metro 92 de puto puede asustar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Un metro de encaje negro. Que te encaje negro. Pero ¿me seguís? Sí. ¿Me seguís? Y porque en el fondo yo creo que de esto se trata. El miedo solo existe en nuestros pensamientos, malos pensamientos. Y es en el único lugar que tiene imperativo. El amor solo sucede en la acción. Vos podés decir, este Frontán, que no sé qué, es el puto de la tela, hay que matarlos a todas. Nos sentamos a conversar y la acción de estar dialogando es muy diferente a los prejuicios que puedan surgir desde ese rincón del miedo donde no existe un otro. Totalmente. La alteridad es la que nos permite y nos habilita a construirnos en el diálogo interactivo con las personas. ¿Frontán conoce algún arrepentido? Ninguno. No vamos. Y yo tampoco. Chao, hasta mañana, gracias, Frontán. Un gusto. Vaya gracias. Por la sombra, Sí, espero.